Hola, en este video vamos a ver cómo hallar el baricentro de una figura. Como siempre, les recomiendo ir a nuestra página www.integral.com.ar. Aquí tienen el nombre de la página. Y en esta página van a encontrar este archivo PDF asociado a este video que los va a ayudar a poder seguir la clase tomando apuntes directamente sobre esta misma página. Comencemos entonces con el título de esto, baricentro. El baricentro es una figura, es un punto, mejor dicho, no una figura, es un punto que en un rectángulo o en un perfil es muy sencillo para encontrar. Pero si tenemos una figura compleja, ya la intuición no alcanza y hay que hacer una serie de cálculos para encontrarlo. Para poder encontrar el baricentro, vamos a usar una herramienta que se llama momento estático. El título de lo que vamos a ver primero, momento estático, y después de ver momento estático vamos a ver cómo aplicamos este momento estático para hallar el baricentro. En principio, como dice este título, el momento estático es una herramienta que tiene múltiples aplicaciones. Después dice que en el caso que vamos a ver, servirá para hallar el baricentro de una sección. Bueno, la letra que vamos a usar para eso se llama QX, y QX es el momento estático, se averigua multiplicando el área de una figura por la distancia de su baricentro al eje X, que es un eje X ubicado en cualquier lugar. Como ejemplo, fíjense en la figura que viene ahora, en esta figura que tenemos un rectángulo y tenemos un eje X ubicado en cualquier lugar. En este caso, cualquier lugar, ¿cuál es? Una distancia de 5 centímetros del borde del rectángulo. Bueno, ¿cómo se calcularía el momento estático en base a lo que vimos antes? Y tenemos que multiplicar el área del rectángulo por la distancia de su baricentro al eje X. Bueno, comencemos por el área. El área sería 4 por 8, 32 centímetros cuadrados. ¿Cuál es la distancia? La distancia, como les dije antes, es al baricentro. Entonces hay que calcular la distancia desde ese baricentro hasta el eje X. Bueno, sería la mitad del rectángulo. ¿Esto cuánto serían? 4 centímetros. Más los 5 centímetros restantes, esa distancia sería 9 centímetros. Conclusión, ¿cómo es el momento estático? 32 por 9, 288 centímetros cúbicos. Bueno, ya les digo, esta es una herramienta. Lo que viene ahora es justamente lo que nos interesa es cómo hallar el baricentro de una figura usando esta herramienta. Bueno, y para eso la figura que tomé como referencia es un perfil al que se le ha agregado, mejor dicho, en singular, se le ha agregado esa planchuela, seguramente para aumentar su resistencia, para hacerlo más resistente a alguna carga nueva. Entonces imagínense que esa planchuela la hemos soldado al perfil, y ahora la planchuela, que también se llama platabanda, la planchuela y el perfil forman una sola figura. ¿Dónde está el baricentro de esa nueva figura? Bueno, la verdad es que no lo sé. Sé que el baricentro del perfil está en ese lugar, G1. Sé que el baricentro de la planchuela está en ese lugar, G2. Pero no sé dónde está el baricentro total. Si me dijeran que me lo imaginara, bueno, me lo puedo imaginar por aquí. O sea, un poquito por debajo de G1, porque la planchuela de abajo tira el baricentro un poco hacia abajo, pero no sé exactamente dónde está. Bueno, vamos a averiguarlo usando esta herramienta que les decía que es el momento estático. En la página que sigue, en la página 2, vamos a comenzar leyendo lo que dice aquí arriba. Comenzamos ubicando un eje U en cualquier lugar. Conviene uno que sea cómodo para conocer las distancias.
¿Qué quiere decir eso? Que yo en esta figura elegí un eje U ubicado en ese lugar. Hubiera sido práctico un eje U ubicado, si no, aquí abajo. No hubiera sido práctico un eje U ubicado aquí. ¿Por qué? Porque, ahí está, ahí no hubiera sido práctico. ¿Por qué? Porque no conozco las distancias. Entonces no me conviene tomar un eje que esté ubicado en un lugar desconocido. Bueno, volviendo entonces a lo que les decía antes, el eje que voy a tomar es ese eje U. ¿Cómo sigue esto? Bueno, sigamos leyendo lo que dice este título. El momento estático del perfil y del rectángulo por separado, o sea, vamos a calcular primero el del perfil, después del rectángulo, sería el cálculo que vimos en la página anterior, o sea, multiplicar el área por la distancia de su baricentro al eje. Entonces, el baricentro del perfil está acá. ¿Cuál sería esta distancia? ¿Cuál es la distancia del baricentro del perfil al eje? Y es la mitad de la altura. Si el perfil tiene 18 centímetros de altura, esa distancia va a ser 9 centímetros. Bien, ¿cuál es la otra distancia? Bueno, el baricentro de la planchuela está ahí abajo y la distancia va a ser, a ver, no. Sí, ahí se ve. Va a ser esa distancia. ¿Cuánto va a ser eso? Va a ser 18 más 1 centímetro, que es la mitad de la planchuela, eso va a ser 19 centímetros. ¿Sí? O sea, una distancia es 9 y la otra es 19. ¿De dónde saco el área? Bueno, para sacar el área del perfil, voy a la tabla de perfiles. Acá no la estoy mostrando. Tienen que conseguirse una tabla de perfiles. En esa tabla de perfiles busquen el perfil que tiene 18 de altura y les va a dar un área de 27,8. El área del rectángulo, bueno, mide 5 por 2, va a ser 10 centímetros cuadrados. Eso lo multiplico por las distancias que vimos recién, 9 y 19, y me da como resultado el momento estático de cada figura, que es 250 más 190. ¿Cuánto sería el momento estático total? La suma de esos dos números, que es 440. O sea que hasta ahora, ¿qué fue lo que hicimos? Sacamos el momento estático de esta figura compleja, de perfil más platabanda, haciendo cada figura por separado. Ahora, ¿qué hubiera pasado si alguien me hubiera dicho dónde estaba el baricentro total de esto? ¿Qué hubiera pasado si alguien me hubiera dicho, mira, el baricentro está aquí, en este punto G? Y la distancia que estamos buscando es esta distancia. Vamos a hacerlo de otro color para que se note mejor. Esta distancia, vamos a llamarla D. Esa distancia, me dijeran cuánto vale. ¿Cómo hubiéramos hecho este cálculo? Directamente multiplicábamos la superficie de toda la figura por esa distancia D. Bueno, eso es lo que dice el párrafo que viene a continuación. Si conociéramos la distancia D, esa que acabo de dibujar, del baricentro G de la figura compuesta por el perfil y el rectángulo hasta el eje U, el momento estático total lo podríamos haber calculado de qué manera. Bueno, acá poníamos la superficie de las dos figuras, ¿sí? Acá poníamos esta distancia D desconocida, y el resultado de esto, 440, lo sacamos ¿de dónde? De lo que hicimos antes, de aquí. Y eso, ¿qué nos permite despejar? La distancia D. Despejamos la distancia D, y esta distancia D nos da 11,64. O sea que, vamos a hacerlo más prolijo.
Ahí está. Esa distancia D nos da 11,64 centímetros. Bueno, conclusión. Esta herramienta que les decía que es el momento estático, ¿qué me permitió hacer? Averiguar el baricentro de esta figura compuesta por un perfil y una planchuela. ¿Qué conclusión podemos sacar de esto que hicimos recién? Vamos a verlo aquí abajo. Empecemos a leer lo que dice aquí. Del ejemplo anterior, podríamos obtener una fórmula para usar en otros ejemplos. ¿Cuál sería la fórmula? Bueno, que D, que era esta distancia que finalmente averiguamos, se podría averiguar de esta manera. En la parte de arriba de la fórmula, ¿qué pondríamos? Pondríamos el área de cada figura por la distancia de cada baricentro a un eje cualquiera. O sea, lo que hicimos en la primera parte del cálculo anterior. Y acá abajo pondríamos la suma de las áreas. Es lo que hicimos en esta fórmula, ¿ven? Esta fórmula, que habíamos usado acá arriba, ¿cómo sacamos el 440? Y lo sacamos justamente con lo que les decía recién. Lo sacamos haciendo el área de cada figura por la distancia de cada baricentro al eje. ¿Y cómo sacamos la parte de abajo? La suma de las áreas. Bueno, para darle un formato matemático a esto que acabamos de leer, el formato sería así. Esa letra significa sumatoria, así que arriba iría la sumatoria de cada área por la distancia y abajo la sumatoria de las áreas. En la página que sigue, les cuento un ejemplo un poquito peor, más complicado. ¿Qué dice en este caso? En el caso de tener una figura asimétrica, como esta que tiene forma de L, necesitaríamos plantear la ecuación dos veces. ¿Por qué dos veces? Porque para averiguar este baricentro necesito una distancia vertical y una distancia horizontal. Entonces, si por ejemplo a la vertical ustedes la llaman Y y a la horizontal X, necesitarían estas fórmulas para averiguar esas dos distancias X e Y. La X me quedó medio torcida, pero imagínense que en lugar de torcida, vamos a hacerla de vuelta, es así horizontal. Ahí está, mejor. No mucho mejor, pero bueno. Bueno, entonces, que les repito, sería lo mismo, pero dos veces. Vamos a ver un segundo ejemplo para reforzar esto que vimos recién. ¿Qué tenemos en esta figura? Bueno, es un ejemplo que muchas veces le llaman viga cajón. ¿Por qué? Porque es una viga hecha con cuatro tablas. A ver si la podemos... ¿Sí? ¿Se lo imaginan ahí? Entonces, con cuatro tablas se unen, se clavan y se forma una viga cajón. En este caso, la tabla de abajo es más grande, tiene más altura, más espesor que la tabla de arriba. En consecuencia, el baricentro de esto donde se ubica, en algún lugar desconocido. Si las tablas de arriba y la de abajo fueran iguales, estaría en el medio, pero ¿qué es lo que pasa? Acá esta tabla de arriba tiene 2 centímetros de altura y la de abajo 4. Bueno, ¿cómo hallamos el baricentro de esto? Aplicando la fórmula que vimos antes. Página siguiente, tenemos la solución. ¿Qué pasó aquí? Bueno, primero dividimos la figura en 4, en realidad ya estaba dividida, eran 4 tablas, y lo que hice fue marcar el baricentro de cada tabla. La tabla de arriba se llama A1, el baricentro, A1 se llama el área, la tabla
del costado A2 y la del otro costado A3, y la de abajo se llama A4, y están marcados los baricentros. ¿Qué había que hacer? ¿Se acuerdan? Había que tomar un eje en un lugar cualquiera, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tomé como eje cualquiera uno que está acá arriba. ¿Por qué? Porque me queda cómodo. ¿Cuál me hubiera quedado cómodo también? Uno que está acá abajo. ¿Cuál me hubiera quedado incómodo? Uno que está acá o uno que está acá, porque no conozco las distancias, entonces me estaría complicando. No es que esté mal, sino que estaría complicándome inútilmente. Bueno, vamos a tomar entonces el eje este que les decía, ¿sí? Que lo podemos llamar X, por ejemplo, pero podrían ponerle cualquier letra, X, U, la que a ustedes se les ocurra. ¿Qué había que hacer después? Medir la distancia de cada baricentro al eje X. Entonces, la tabla de arriba, ¿a qué distancia está? 1 centímetro, es la mitad de su altura. Esta 12 centímetros y esta 24. Esas distancias sáquenlas de la página anterior, ¿se acuerdan de esta página de acá? Ahí tienen las distancias como para sacar, mejor dicho, tienen las medidas como para sacar la distancia. Bien, ¿qué otra cosa había que hacer? Había que multiplicar cada área por la distancia que acabamos de encontrar. Bueno, estas son las áreas, estas son las distancias, ya tenemos todos los datos. Entonces, ¿cómo era la fórmula que íbamos a aplicar? La fórmula era esta que está ahí en ese recuadro azul. En la parte de arriba, cada área por su distancia, en la parte de abajo, la suma de las áreas. Bueno, hacemos la cuenta, el resultado ¿cuál es? 14,3, ¿y eso qué quiere decir? Que el baricentro, ¿dónde va a estar? El baricentro va a estar en un punto, voy a ponerlo así, a ojo, G, ubicado a una distancia del eje X que tomé antes de 14,3. ¿Sí? Bueno, como ejemplo de aplicación para finalizar, tienen este ejemplo 3 y este ejemplo 4 resueltos, ¿sí? O sea, tienen que averiguar el baricentro, pero el baricentro ya está ubicado acá. Está ubicado acá también. ¿Por qué dos distancias? Bueno, porque si ustedes quieren averiguar tomando un eje acá arriba, la distancia que les tiene que dar, ¿cuál es? 15. Si lo toman acá abajo, les tiene que dar 25, pero el resultado final es el mismo. Bien, ¿por qué es importante esto del baricentro? Bueno, por un montón de aplicaciones. La más obvia, la más usada de todas, es que el eje neutro, cuando tienen flexión en estructuras de acero de madera, pasa por el baricentro. Si no conocemos dónde está el baricentro, no podemos sacar el eje neutro. Nos vemos en el siguiente video.